viaje de... ¿Fracasado viaje? Alberto Fernández fue a buscar, ni siquiera dólares, fue a buscar reales a Brasil, vino con las manos vacías. Dicho sea de paso, el viernes, Lula, que terminó la entrevista, digamos, por cortesía con Alberto Fernández, voló a Londres y obtuvo 100 millones de dólares en 24 horas del gobierno británico para la foresta del Amazonas. Y además avanzó en un acuerdo bilateral con Gran Bretaña que puede terminar en una zona de libre comercio. Qué envidia, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, repasamos lo que dijo Lula, porque para muchos esto, y se lo voy a preguntar a Fragosi, que es un hombre además del derecho y de los modales, esto de haber exhibido que Brasil lo apoya, pero que el gobierno argentino se va sin un peso, o el presidente representándolo, no cayó muy bien o lo exhibe respecto de este viaje que hicieron a Brasil. Escuchémoslo. Posso dizer para vocês Puedo decirles que o Alberto Fernando que Alberto Fernández é companheiro que chegou aqui muito apreensivo. es un compañero que llegó bastante aprensivo. E eu acho preocupado que ele aquí, vai voltar mais y creo que va a tranquilo. volver más tranquilo. É verdade, sem dinheiro, Es verdad, sin ningún dinero, mas com muita disposição pero con mucha política. disposición política, Porque quando a gente fala em porque cuando encontrar uma hablamos saída en encontrar una para a salida Argentina, para Argentina, nós estamos falando da América do Sul, estamos hablando de nós Sudamérica, estamos falando do Mercosul, estamos hablando del Mercosur, e estamos falando do mais importante parceiro y comercial do estamos hablando Brasil del principal em socio toda a América comercial do de Sul, que é a Brasil en toda Argentina. Sudamérica, que es Argentina. Me permito hacer una recreación. Es como si yo le digo, Rucauf vino muy angustiado, aprensivo, muy mal. Ya estoy diciendo algo. no, pero bueno, lo terrible yo creo que y es... se va sin un peso porque no tiene un mango Rucauf. O sea, viene acá, pobre Rucauf. O sea, es eso, ¿no? Sí, pero además de cuando dice sin dinero, se va sin dinero, lo más lamentable es la sonrisa del presidente argentino. Por lo menos pone cara de bronca. No ponga esa cara de chuparle las medias que pone Alberto Fernández con cuanto jefe de Estado se encuentra. Y entonces, es interesante en esto que ocurrió, que se está desatando la interna dentro del grupo más pequeño que tiene Alberto Fernández. Empezó, ustedes se acuerdan, el perro Berbisky atacando a Tolosa. Eso fue tremendo, ¿eh? Luego, cuando van en el avión, empieza la rispidez entre Tolosa y Cerruti. Cerruti quiere encontrar un lugar, quiere ver si puede ser diputada, porque este gobierno se acabó, ellos están para salir terceros, y entonces dice, a ver, ¿cuántos lugares le van a dar a Alberto Fernández desde el lugar que manda, que es el Senado? Entonces le empieza a serruchar el piso a Tolosa Paz, que ustedes acuérdense, fue a cuando habla Cristina en La Plata. Sí. Eso fue considerado por Alberto Fernández una traición. Claro. ¿Cómo van a ir ahí, no? Claro. Y cuando llegan al aeropuerto, se hace la foto de llegada al aeropuerto de Brasilia y aprovechan que Tolosa Paz tiene que hacer una cuestión personal y la dejan afuera de la foto. A continuación, Cerruti queda fuera de la cena, pero no queda fuera de la cena porque la quiso sacar, como ella cree, una persona de ceremonial, sino porque no mide, no es importante, es la vocera. Entonces, obviamente, cuando ceremonial de Brasil junta para el presidente, pone ministros de un lado y ministros del otro. ¿Qué tiene que ver la vocera? Entonces Claro. ahí se enfurece, grita y hace un escándalo de tal magnitud que cuando se hace la reunión de ambos presidentes, donde ella no estaba invitada, entra de prepo Claro. y se sienta atrás. Esto ha seguido en las últimas 48 horas en Olivos, porque todos lo presionan al pobre Fernández para saber quién va a ser uno de los 5 diputados que le daría, solo 5, que le daría Cristina Fernández de Kirchner al inquilino de la Casa Rosada. Alejandro, usted es un hombre de derecho, pero también está trabajando en política y quiero su opinión sobre lo que estamos escuchando o lo que está pasando en la interna del Frente de Todos, en las discusiones por el poder y en donde se perdieron todos los modales. Sí, coincido por supuesto con lo que decía Carlos, pero además agrego otro factor. La gente puede creer que esto es comidilla pequeña, que no afecta a la mayoría. No. Esto nos hace perder plata de una manera monumental. ¿Por qué? Porque los que importan, los que invierten, los que analizan países, este tipo de
papelones que ha hecho en serie Alberto ¿Fue un papelón? Fernández. Sí, es un papelón monumental, pero además no es el primero, Claro. lo hace sistemáticamente, o sea, su técnica pareciera ser la del papelón. Lo que nos va a costar levantar la Argentina es algo que casi diría que ya es para entusiasmarse, porque es como remontar un partido que sale 4-0 en contra. Pero bueno, es lo que tenemos, a este hombre lo han votado porque fue el elegido por el dedo de Cristina Kirchner. Así que tenemos que soportarlo y ver cómo hacemos a partir del 11 de diciembre. Usted fue profesor de Derecho, lo es todavía, pero quiero decir que... Yo no sé si sigue dando clase en la Facultad de Derecho de la UBA. No, estoy, No. La edad es imbatible. Pero, bueno, usted es un hombre joven, pero es profesor de profesores en un punto, ¿no? Y sobre esto le quiero preguntar, porque en un año electoral algunos sospechan de algunas trampitas que ocurren, ¿no? Electorales, se habló de la boleta única, Sí. en fin, las distintas modalidades. Se incorpora una nueva generación de jóvenes a votar. ¿Qué ve en ese escenario? ¿Ve que el sistema peligra, que tiene demasiados riesgos, o es algo controlable desde el No. punto de vista de lo judicial? Creo que efectivamente tiene el peligro de que el sistema judicial no actúe con la intensidad con la que tendría, con la intensidad y con las medidas precautorias, para usar una palabra que nos gusta a los abogados, que tendría que actuar. ¿Por qué? Porque las trampas son relativamente fáciles. Digamos De hecho, algunas, a ver, por ejemplo, cuando pensemos en las más formales, ¿no? El no sumarse a la elección nacional, el armar fechas paralelas. Recién casi que se armó una con respecto a los datos del INDEC. Sí. Nos enteramos de una provincia que otorga a los potenciar trabajo el día previo a la votación, en fin, todo ese tipo de mecanismos. las bolsas de plata que se están repartiendo aparentemente en algún lado, que han salido Exacto. algunas fotos. Los ¿Puedo planes hacer una plati- pregunta jurídica al doctor? Sí, claro, claro. Yo Espero tengo una con in- saberla. yo tengo una intriga que es el gobernador de Buenos Aires por primera vez ha convocado elecciones solo de paso. Esto significa que parece guardarse el derecho de convocar separadamente la elección de gobernador de la elección presidencial. Y mi intriga es si eso es jurídicamente posible. Yo creo que no, pero desgraciadamente, ¿cómo judicializaríamos un caso como este que ni siquiera hay tiempo para resolver? Muchas veces lo que termina pasando, no sé si usted, doctor, está de acuerdo, porque sabe de esto más que yo en realidad. Le recordamos es a la que gente que Rucao fue vicepresidente de la Nación, ¿no? Y soy abogado también, sí. Y es abogado. Es abogado, vicepresidente. Algún defecto tenía que gobernador. tener. Por eso digo que en realidad sabe más que yo. Pero el punto es, ¿cómo hacemos para judicializar temas con el poquito tiempo que tenemos y con la cantidad de vericuetos que tiene el sistema judicial? Tenemos que ir remontando cuestiones que terminan siendo de hecho. Por ejemplo, el tema del pago de las campañas, que es otro tema que en la Argentina viene demorado respecto a los aportes, ¿no? O Sí. los aportantes de la campaña El política. pago de las campañas, el pago de medios, porque admitamos que la repartija de pauta por los medios termina inclinando balanzas. La imagen que estamos preocupadísimos con las etiquetas de los paquetes de azúcar para que nos digan que tiene azúcar, o de sal para que nos digan que tiene sal, como diría el pobre Carlitos Balá, el genio Carlitos Balá. Y en paralelo tenemos un sistema que nos engaña permanentemente con una nueva ¿Incorporación? incorporación al sistema judicial argentino, que es no dictar fallos importantes en año electoral, lo cual es exactamente lo mismo que engañar a la gente con respecto a los candidatos que va a votar. Porque si se demora una sentencia, sea absolutoria o sea condenatoria, La impunidad gana. pero sobre todo gana la imagen, una imagen equivocada. Nos preocupa la imagen de un paquete de yerba mate y no nos preocupa la imagen de un candidato. Es una cosa incomprensible. Bueno, Por recién suerte, hablamos de Menéndez, que fue intendente de Merlo, dejó a su hermana, que tiene una condena por corrupción, pero no es una condena firme y se va a proponer de nuevo. Sí. Y además, nada, está a los besos con dirigentes muy importantes de la Argentina. Evidentemente la ficha limpia no ha funcionado y Bueno, eso acá habla... no hay ficha limpia. No, por eso. No hay, No, no. Digo, como proyecto no ha funcionado y eso hace que, como dijeron varios que han denunciado corrupción, un sector, digamos, vinculado con hechos de corrupción muy grave, formen parte de la dirigencia, ¿no? Sí, Tal vez- pero yo ahí quisiera introducir un tema que es sumamente importante, que para mí está en el fondo de la problemática que hoy tenemos. Nos enfocamos en este tema que es muy importante. Hay muchos países que no tienen ficha limpia. De hecho, Trump va a poder ser candidato a presidente aunque sea condenado.
Pero lo que no nos enfocamos es en la necesidad de proponerle a los argentinos la parte de adentro del paquete que el doctor hablaba. Recién hablaba del paquete de azúcar, ¿no? Y el sello. Yo digo, la gente no puede comprar lo necesario para vivir. Cuando a mí me dicen, ayer me lo decían en este mismo canal, que ya los analistas hablan de 160% de inflación anual, la inflación es mucho más que eso. Mucho más. La inflación que paga la gente, la que paga cada ciudadano, es mucho más. Este año ya estamos en hiper. No se quiere decir la verdad, pero estamos en hiper. Estamos en hiper. Estamos en hiper en cualquier lugar del mundo que usted tiene. Esta inflación es hiper. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a la malaria que le hemos inventado esto, lo de una inflación técnica. No, esto es hiperinflación. Entonces lo que hay que hacer es decir la verdad. Este gobierno ha fracasado. Este gobierno, compuesto por un triunvirato, porque hay un triunvirato acá, Cristina, Alberto y Massa, no controlan la inflación. La gente está cada vez peor. Bueno, Guzmán lo dijo. Como es ministro de la Producción, dijo que el gobierno kirchnerista al cual él perteneció no había tomado ninguna medida económica para bajar la inflación. Bueno, vamos a ese punto que levanta mi colega Rucauf, que levanta Carlos, que es medular. La forma, para explicarlo bien a la gente, la forma en que se calcula la inflación es dibujarla. Porque esto lo notamos cualquiera de nosotros en nuestro bolsillo. Pero como la inflación se calcula mezclando una parte de tarifas pisadas, una parte de cosas que se consumen menos, etcétera, nosotros creemos que la inflación es 126 para este año, teóricamente, y en realidad la que sentimos es la verdadera, la inflación del supermercado. Esa es la primer mentira. O sea, estamos como... Bueno, de hecho, le decimos dólar blue al dólar negro. Estamos llenos de mentiras que terminan confundiendo a la gente. Una cosa respecto a esto, hay además de la inflación de supermercado, una inflación peor para los sectores medios bajos de la economía, los que no pueden llegar al supermercado. Sí, claro. Hace una década, vos ibas al chino a buscar precio. Exacto. Hoy en el chino o en lo de cercanía hay 50% más. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja tiene problemas gravísimos, no puede dejar a los chicos solos, no puede tomarse a veces el colectivo porque suma la cuenta del colectivo al llegar al supermercado. No tiene tarjeta de crédito porque no puede pagar el costo de la tarjeta de crédito. Entonces, tenemos hoy una inflación que está realmente al doble de lo que todo el mundo dice. No es que el INDEC falsee nada, es que se toman variables que la gente común no usa. Una última política es lo siguiente. Muchos dicen que hay 3/3 hoy y que el 25% de esos 3/3, en realidad son 3/3 del 25%, mayoritario, el de Cristina Fernández no es transferible. Por eso en operativo clamor que se puso de nuevo en marcha y algunas fuentes del kirchnerismo dicen que no descarta que Cristina se presente. Jamás. Pero no a ver, ni primero y segundo. Jamás. Es más, empezaron a decir que ya no hay proscripción sino persecución. Empezaron a cambiar el relato, lo que vamos a escuchar los próximos días. Cristina sabe que pierde. Si Cristina se presenta para ayudar a remontar provincia de Buenos Aires, va a ser de candidata a senadora nacional, pero no va a ser candidata a presidente. Va a buscar un candidato a presidente, Massa o Scioli, que le dé un cierto nivel de diputados para convertirse en la oposición. Acá el tema central de los tercios, mi querido amigo, es que Juntos por el Cambio tiene que presentarnos un programa concreto, porque hoy yo le dije a un colega suyo, el tema central del crecimiento de Milei es que todavía la gente no encontró un vehículo para que le cambie la vida. Entonces está mucho más que en las ideas liberales metido en la protesta de Milei, en la bronca de Milei. Entonces, este es el momento en que uno espera que la oposición, hay tiempo por supuesto, sobre todo Juntos por el Cambio, se pongan de acuerdo los candidatos presidenciales a que la disputa presidencial no se convierta en una disputa de modelo. Correcto. Tiene que haber un solo modelo ofrecido por el sector político. Alejandro. Desde ese punto de vista es importante lo que ha dicho Patricia Bullrich, con quien yo trabajo, y es, a partir del momento en el que se definan las PASO, hay que empezar a analizar, más que analizar no, hay que empezar a divulgar el programa. ¿Por qué? Porque las PASO y la competencia que hay en Juntos por el Cambio, pese a que muchos la critican, es algo maravilloso. No podemos estar... Hay algo que yo no entiendo. No podemos estar criticando la designación a dedo de candidatos, el hombre providencial o la mujer providencial, y en paralelo criticar
cuando se produce una competencia abierta. Correcto. Por supuesto, con discusiones, por lógica, eso ocurre en todos los países del mundo. Con lo cual yo en ese aspecto soy muy optimista y coincido con Carlos en que acá la clave no es Cristina, que va a estar anclada